Muy bien, bienvenidos. Continuamos con el curso de Físico-Química 1. Continuamos con el tema de termodinámica de las mezclas. Tenemos ahí una imagen donde estamos hablando sobre soluciones. Entonces, la formación de las soluciones va a estar regulada por los principios de la termodinámica. ¿Cómo? Pues ahora aquí vamos a analizar los cambios en las cantidades termodinámicas como resultado del mezclado de un soluto con un solvente. En particular nos vamos a concentrar en los gases, una mezcla de gases. Tenemos que la expresión de la energía total de Gibbs de una solución de dos componentes va a ser igual como G, lo vamos a definir como G, que va a ser igual a N, que es el número de moles del componente 1, vamos a denotarlo como subíndice 1, por el potencial químico de componente 1 más el número de moles del componente 2 por el potencial químico del componente 2. Recordemos, aquí era igual al potencial químico, lo denotábamos como la energía molar. Recordemos que se especifica con esta rayita arriba que nos indica que se trata de molar, que estamos hablando de moles. Entonces la energía molar parcial de Gibbs va a ser igual al potencial químico, que lo denotamos con esta letra griega. ¿Qué nos dice este potencial químico? Nos va a proporcionar un criterio para el equilibrio y la espontaneidad de un sistema de componentes múltiples, y al igual que la energía molar de Gibbs, lo hace para un sistema de un solo componente. Entonces, esa es la diferencia de uno y otro. Y si consideramos la transferencia de n moles, n número de moles del componente, digamos, I, desde un estado A, donde su potencial químico va a ser igual a de una especie I en el estado A un estado B. Tenemos aquí que vamos a tener de un estado A un estado B, donde su potencial químico va a ser igual a la letra griega, subíndice I, con la fase B. Y en el caso de un proceso efectuado a temperatura y presión constantes, el cambio de energía de Gibbs va a estar dado por el diferencial de la energía de Gibbs, que va a ser igual. Recordemos que cuando hablamos de un diferencial estamos hablando de un cambio. Entonces va a haber un cambio de una fase A una fase B. ¿Y cómo podemos denotar este cambio? Vamos a poner del estado 2 menos el estado 1. En este caso es el estado B, que va a ser el potencial químico en el estado B, por el diferencial del número de moles de la especie I, menos, en este caso, del estado 1, que es el estado A, menos el potencial químico en el estado A, por el diferencial del número de moles de esta sustancia. Y si observamos, podemos reducir esta ecuación. ¿Cómo lo podemos reducir o simplificar? Tenemos un término común que es el diferencial del número de moles, y esto va a ser igual, reduciendo esta ecuación, va a ser igual al potencial químico en el estado B menos el potencial químico en el estado A por el diferencial del número de moles de la especie I. ¿Cómo sabemos que está relacionada con la espontaneidad? Ya hemos hablado sobre la energía de Gibbs. Si tenemos que el potencial químico en el estado B de la especie I va a ser menor al potencial químico de la especie I en el estado A, entonces tenemos que el diferencial de la energía de Gibbs es menor a 0, nos indica que se trata
de un proceso espontáneo. Pero ¿qué se trata? O sea, estamos hablando que la transferencia del número de moles del estado A al estado B va a ser un proceso espontáneo. Y si tenemos que el potencial químico de la especie I en la fase B va a ser mayor al potencial químico de la especie I en la fase A, entonces tenemos que el diferencial de la energía de Gibbs va a ser mayor a 0. Se trata que el proceso va a ser un proceso espontáneo, pero de B a A. ¿Qué quiere decir esto? Que la transferencia del número de moles de la fase B a la fase A va a ser espontáneo. En cambio, si tenemos que es menor a 0, la transferencia del número de moles va a ser un proceso espontáneo, pero de la fase A a la fase B. Y como veremos después, la transferencia puede ser de una fase a otra o de un estado de combinación química a otra. Aquí estamos hablando de transiciones, de un cambio de fase, si va a ser espontáneo o no. Entonces la transferencia puede ser transportada mediante varios procesos que pueden ser difusión, evaporación, sublimación, condensación, cristalización o formación de solución o reacción química. ¿De qué estamos hablando? De las operaciones unitarias. Otra nota importante es que sin que importe la naturaleza del proceso, en cada caso la transferencia de un valor superior de un potencial químico a otro inferior. Esta característica nos va a explicar el nombre de potencial químico. ¿Qué es el potencial químico? Ya habíamos mencionado que es la energía molar parcial de Gibbs. Que como otra nota importante sabemos, bueno, en mecánica, un ejemplo así sencillo, que en mecánica la dirección del cambio espontáneo siempre va a llevar al sistema de un estado de energía potencial mayor a uno de energía de potencial menor. Es como cuando aventamos una pelota, ¿verdad? Al momento que comienza a brincar, por si la avientas sola, pues se comienza a brincar y lo dejas transcurrir un tiempo y su energía potencial cambia, o sea, empieza a disminuir ese rebote hasta cuando ya llega a 0, cuando ya llega a su reposo. Pero en cambio, pues en termodinámica, pues tenemos que ver más variables. La situación no va a ser tan sencilla porque tenemos qué variables van a cambiar, como la presión y temperatura. Y la dirección de un cambio espontáneo siempre va a tender a reducir la energía de Gibbs del sistema. Además que también tenemos otras variables, tenemos que considerar lo que es la entropía. Por lo tanto, el papel que juega la energía de Gibbs en la termodinámica va a ser análogo al de la energía potencial en la mecánica, o sea, lo contrario. Y esta va a ser la razón por la que la energía molar de Gibbs, o más comúnmente nombrada como la energía molar parcial de Gibbs, se va a llamar como potencial químico. Estamos hablando ya de energía de una transferencia de moles de una fase 1 a una fase 2. Y esto está relacionado con los procesos de espontaneidad. Ok, entonces continuamos. Sabemos que, bueno, ya retomando el tema de la formación de las soluciones, va a estar regulada por los principios de la termodinámica. Entonces, a partir de la ecuación que vimos anteriormente, donde nos indica que la energía de Gibbs va a ser igual al número de moles de la fase 1 por el potencial químico de la fase 1 más el número de moles de la fase 2 por el potencial químico de la fase 2, nos va a indicar la dependencia de la energía de Gibbs de un sistema con respecto a su composición, porque estamos hablando del número de moles y por ende estamos hablando de su composición. Entonces, la mezcla espontánea de los gases, recordemos que nos vamos a enfocar más en gases, va a ir acompañada de un cambio en su composición. ¿Por qué? Si hacemos una mezcla, tenemos un tanque, digamos que le ponemos una mezcla que de un gas 1 y un gas 2, pues va a haber un cambio en su composición. ¿Por qué? Porque va a estar de una fase 1 a una fase 2.
se van a estar ahí mezclando los gases y no vamos a obtener la misma composición, y en consecuencia la energía de Gibbs del sistema va a disminuir. Y a partir de esto sabemos que la energía molar de Gibbs va a ser igual a la energía molar de Gibbs estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de presión sobre la presión estándar, que en este caso es un bar. Muy bien. Esto es para un gas ideal en condiciones estándar. Y si tenemos que en una mezcla, si ya consideramos una mezcla de gases ideales, el potencial químico va a estar dado por, de una especie I, va a estar dado por el potencial químico estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión, que es en el estado 2 en este caso, sobre la presión estándar, que es de un bar, donde P subíndice I va a ser la presión parcial del componente I de la mezcla. Estamos hablando que es de la mezcla. Y donde tenemos que el potencial químico en el estado estándar, pues va a ser el potencial químico estándar del componente I cuando su presión parcial es de un bar. Ahora vamos a considerar la mezcla de N subíndice 1 moles, que en este caso es el número de moles en la fase 1, o del gas 1 a una temperatura T y una presión con N subíndice 2 moles del gas 2 a la misma temperatura y presión, o sea que tenemos la sumatoria de el número de moles del gas 1 más el número de moles del gas 2 a una presión y temperatura constantes. Y entonces, antes de que se mezclen, la energía total de Gibbs del sistema va a estar dada por la ecuación anterior, donde nos indica que la energía de Gibbs va a ser igual al número de moles del gas 1 por la presión por el potencial químico del estado 1 más el número de moles del gas 2 por el potencial químico del gas 2. Por lo que sabemos que la energía de Gibbs inicial va a ser igual al número de moles del gas 1 por el potencial químico de estándar, que va a ser del gas 1 más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión más el número de moles del gas 2 por potencial químico del gas 2 estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué hicimos aquí? Solo sustituimos la parte donde dice que el potencial químico estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión, que esto nos indica una energía molar. ¿Cómo? La denotamos como G subíndice 1 con la rayita arriba, y también sustituimos la energía molar parcial de Gibbs. Y después de la mezcla, bueno, aquí estábamos hablando
antes de que se mezclen. Esa es la energía de Gibbs inicial, antes de que los gases se mezclen, porque tenemos que va a haber un cambio o no, en realidad no va a haber un cambio en esta parte porque antes de que se mezclen. Entonces después de la mezcla ahora sí va a haber un cambio, porque tenemos aquí antes de que se mezclen la misma presión, no va a haber un cambio en la presión ni la temperatura. Pero después de la mezcla los gases van a ejercer las presiones parciales, o sea, va a haber un cambio de presión, porque si mezclamos un gas 1 y un gas 2 en un tanque, pues la presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de su composición y va a haber más cantidad dentro de este tanque. Por ende va a haber un cambio en su presión parcial. Su presión parcial 1 y su presión parcial 2, que es la presión del gas 1 y la presión del gas 2. Y si tenemos la suma de estas dos presiones, vamos a obtener la presión total que hay dentro de este tanque, que lo vamos a definir como P. Entonces la energía de Gibbs va a ser igual a número de moles del gas 1 por potencial químico estándar del gas 1 más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 o del gas 1 más número de moles del gas 2 por el potencial químico estándar del gas 2 más la constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de la presión del gas 2. ¿Qué vemos de diferente en esta ecuación? Observamos que aquí ya hay un cambio de presión que tenemos la presión del gas 1 y la presión 2. Mantenemos solamente la temperatura constante. Y entonces podemos definir, ahora sí, que vamos a tener un cambio. Recordemos que lo definimos como delta, que representa un cambio de un estado 1 a un estado 2, un cambio finito. Entonces la energía de Gibbs del mezclado va a ser igual a la energía de Gibbs final menos la energía de Gibbs inicial. Y sustituyendo para esta ecuación, esto va a ser igual al número de moles del gas 1 por la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión total de la mezcla más el número de moles del gas 2 más la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión total de la mezcla. Y esta parte ya lo habíamos visto, lo podemos expresar. Recordemos que cuando hablamos de presiones parciales, esto va a ser igual a la fracción molar. En este caso es fracción molar 1 del estado 1 o del gas 1 y la fracción molar del gas 2. Estamos hablando de composiciones. Y esto va a ser igual, sustituyendo para esta ecuación, al número de moles del estado 1 por la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la fracción molar del componente 1 más el número de moles del componente 2 por la constante de los gases ideales por la temperatura por logaritmo natural de la fracción molar del componente 2. ¿De dónde obtenemos esto? De acuerdo a la ecuación que nos dice que la presión 1 va a ser igual, recordemos, a la fracción molar por la presión total. Estamos hablando de esta ecuación que nos dice que la presión parcial del estado 1 va a ser igual a su composición por la presión total. Y de aquí nosotros
Y nosotros despejamos lo que es la fracción molar y nos queda que la presión 1 va a ser igual, perdón, la fracción molar 1 va a ser igual a la presión parcial sobre la presión total. Además, con base conocemos que la fracción molar, en este caso del componente 1, va a ser igual a ¿qué? Al número de moles de la especie 1 por el número de moles totales. En este caso, si tenemos una mezcla de dos componentes, va a ser igual al número de moles del componente 1 más el número de moles del componente 2. Y pues también lo podemos definir como n subíndice 1 sobre n, que n va a ser el número de moles totales de la mezcla. Y de igual forma, para la composición del componente 2, podemos definir que va a ser igual al número de moles del componente 2 sobre el número de moles totales de la mezcla. Por ende, podemos definir que el cambio de la energía de Gibbs de mezclado o de la mezcla va a ser igual al número de moles totales por la constante de los gases ideales por la temperatura por la fracción molar del componente 1 por el logaritmo natural de la fracción molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2 por el logaritmo natural de la fracción molar del componente 2. Debido a que la fracción molar de componente 1 y 2 son menores a la unidad y el logaritmo natural de la fracción molar del estado 1, perdón, del componente 1 y del componente 2 van a ser cantidades negativas y por ende podemos definir que el cambio de la energía de Gibbs de mezclado también lo va a hacer, también va a ser negativo. Y pues este resultado va a ser congruente, ¿por qué? Con nuestra expectativa de que la mezcla de los gases es un proceso espontáneo a temperatura y presión constante. Recordemos que cuando obtenemos un cambio de energía de Gibbs menor a 0, se trata de un proceso espontáneo. En este caso consideramos presión y temperaturas constantes. Ahora podemos calcular otras cantidades termodinámicas del mezclado y vamos a ver que esto va a ser igual a la derivada parcial de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura a una presión constante va a ser igual a menos la entropía. Esto ya lo habíamos visto define una ecuación de Maxwell. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que vamos a observar el cambio de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura a una presión constante y esto está relacionado con el cambio de entropía, que en este caso siempre se va a considerar una entropía negativa. Y a partir de esta ecuación podemos observar este cambio que tiene la energía de Gibbs con respecto a la temperatura y la presión con la entropía. Entonces la entropía del mezclado se va a obtener diferenciando esta ecuación, la ecuación anterior donde veíamos que el cambio de energía de Gibbs de la mezcla y con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a la derivada parcial del cambio de la energía de Gibbs de mezclado con respecto a la presión va a ser igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la fracción molar del componente 1 por logaritmo natural del componente 1 más la fracción molar del componente 2 más logaritmo natural del componente 2. Y si observamos esta podemos definir que esto va a ser igual a
menos el cambio de entropía de la mezcla. ¿Por qué? Porque conocemos que esto va a ser igual a esto. Entonces, reacomodando la ecuación, nos queda que el cambio de la entropía de la mezcla va a ser igual a menos el número de moles totales por la constante de los gases ideales por la composición en el estado 1, pero del componente 1 por logaritmo natural del componente 1 más la fracción molar del componente 2 por el logaritmo natural del componente 2. Y si observamos este signo negativo, va a ser, me está afectando y va a hacer que el cambio de entropía de la mezcla sea una cantidad positiva de acuerdo con un proceso espontáneo. Recordemos que cuando es positivo, la entropía se trata de un proceso espontáneo. Y como estamos hablando de mezclas de gases. Y conocemos que la entalpía de la mezcla va a estar dada por la siguiente ecuación. Nos dice que el cambio de la entalpía de la mezcla lo definimos así, como delta mezc H, va a ser igual al cambio de la energía de Gibbs de la mezcla más la temperatura por el cambio de la entropía de la mezcla, y por ende esto va a ser igual a 0. Y pues este resultado no es sorprendente. ¿Por qué? Porque sabemos que las moléculas de los gases ideales no interactúan unas con otras. ¿Por qué? Por lo que no absorbe o produce calor como resultado de la mezcla. Es por eso que se considera que el cambio de entalpía de la mezcla pues va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no va a haber un cambio de el calor de la mezcla, no absorbe o se va a producir. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dice que calcule la energía de Gibbs, vamos a poner como ejercicio 1, calcule la energía de Gibbs y la entropía de la mezcla de 1.6 moles de argón a una atmósfera, tenemos presión a una atmósfera, con 25 grados centígrados, con 2 moles de nitrógeno. Lo vamos a definir como N, subíndice NI, va a ser igual a 2.6 moles a una atmósfera igual y 25 grados. Entonces se mantienen constantes estas dos variables, constantes. Y suponga que se trata de un gas ideal. Okay, aquí estamos teniendo una mezcla de dos gases, del gas argón y el gas de nitrógeno. Y nos pide que calculemos, nuestra incógnita sería la energía de Gibbs de la mezcla. Estamos hablando de mezclas. Y el cambio de entropía de la mezcla. Estas dos serían nuestras incógnitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Sabemos que de la ecuación anterior, donde nos dice que la energía o el cambio de la energía de Gibbs de la mezcla va a ser igual a el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura por la composición o la fracción molar del gas 1 por logaritmo natural del gas 1 más la fracción molar del gas 2 por el logaritmo natural de la fracción molar del gas 2. ¿Qué vamos a hacer? Conocemos
el número de moles totales lo vamos a calcular en la suma de los dos. Conocemos también esta constante de los gases ideales, la temperatura también se mantiene constante. Y hay que calcular su composición. ¿Cómo calculamos su composición? Como vimos en la ecuación anterior, en este caso para el gas 1, que vamos a denotarlo como, esto va a ser igual de argón, vamos a ponerle como X subíndice R, al número de moles sobre el número de moles totales, en este caso es la suma de los dos, 1.6 más 2.6. Y esto va a ser igual a 0.38. Esta es la composición del gas argón. Y para la composición del nitrógeno, vamos a definirlo como N2, va a ser igual a número de moles, que en este caso es 2.6, más el número de moles totales, que es la sumatoria. Y esto va a ser igual a 0.62 moles. Perdón, fracción molar. Recordemos que la fracción molar no tiene unidades. Y ahora sí, vamos a calcular la entropía de la mezcla, que esto va a ser igual a 4.2 moles, que es el número de moles totales de la mezcla, por la constante de los gases ideales, que es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura, que es igual a 298 Kelvin, que es 25 grados centígrados. Todo esto continuamos por 0.38, que es lo que obtuvimos en esta parte, que es la fracción molar del gas 1, que en este caso es argón, por logaritmo natural de 0.38, igual que para la fracción molar, más 0.62, que es lo que obtuvimos aparte para el nitrógeno, por logaritmo natural de 0.62. Y resolviendo para esta ecuación,